Imaginemos estar a las 3 de la mañana. Todo está oscuro y el corazón late, o sea, a 1000 por hora por lo que parece ser un ataque de pánico. Ujú. O no sé, pensemos en alguien sosteniendo los resultados de una prueba médica aterradora frente a la pantalla del celular, sin absolutamente nadie a quien llamar. Claro, en esa soledad total. Exacto. La clínica está cerrada, el sistema está, pues, dormido, así que millones de personas hacen lo único que les queda en ese momento. Abren Reddit y le confían su secreto de salud más íntimo, más aterrador, a una red de completos extraños. Es una imagen súper cruda, la verdad. Pero es exactamente la realidad que estamos viendo a escala global en este momento. Y bueno, hoy nos sumergimos en un análisis a fondo con una pila de documentos fascinantes para entender este fenómeno. Tenemos investigaciones de la Asociación Americana de Psicología, estudios de la revista Health Affairs, también análisis clínicos de JAMA sobre enfermedades de transmisión sexual y un mapeo masivo, o sea, gigante, de psicopatología del Journal of Medical Internet Research. Es un montón de información. Sí, total. Y todos estos datos convergen en un solo punto, que es entender por qué el sistema paralelo de Internet se ha convertido, digamos, en la sala de emergencias emocionales y médicas de tantas personas. Y la misión de este análisis es precisamente entrar en esas aguas turbias. Y hay que establecer un punto fundamental desde el inicio, creo yo. A ver. Esta migración masiva hacia los foros anónimos no es un problema de ignorancia médica. O sea, las personas que buscan respuestas en Internet saben perfectamente que los hospitales y los médicos existen. Claro, no es que no sepan a dónde ir. Tal cual. Lo que los documentos de hoy revelan es algo mucho más sistémico, más profundo. Es la falla de una infraestructura médica inalcanzable que estigmatiza la vulnerabilidad y que pues opera estrictamente en horario de oficina. Exacto. La sala de espera física está rota. Por lo tanto, la gente entra al hilo de Internet que siempre está abierto. Y para comprender la magnitud de esa sala de espera rota, los números de la Asociación Americana de Psicología, la APA, dibujan un panorama que bordea el colapso. Fíjate que el 90% del público cree que existe una crisis aguda de salud mental en la actualidad. ¿90%? ¡Wow! Sí, casi todos. Y un tercio de todos los adultos reporta haber experimentado ansiedad severa de manera constante durante el último año. Sin embargo, aquí es donde aparece la fractura del sistema. Ajá. Un tercio de las personas que necesitan desesperadamente servicios de salud mental simplemente no pueden acceder a ellos. No hay forma. Y los obstáculos para acceder a esos servicios no son un misterio, ¿verdad? Digo, ni se trata de una falta de voluntad por parte de los pacientes. Es que el sistema te frena. Totalmente. Los datos son implacables en ese sentido. El 80% de las personas que se quedan fuera del sistema citan el costo financiero como la barrera principal. 80%. Es carísimo. Exacto. Hablamos de un modelo que ha mercantilizado por completo la atención básica. Y luego, más del 60% señala la vergüenza y el estigma social como los obstáculos más grandes. Claro, el miedo al qué dirán o a ser juzgados. Sí, el estigma es pesadísimo. Y para ilustrar el colapso total de esto, incluso si un paciente tiene los recursos económicos, digamos que puede pagar, y logra vencer el estigma de pedir ayuda, Que ya de por sí es un milagro. que ya es difícil, sí. Bueno, resulta que el 60% de los profesionales en psicología reportan que no tienen cupo para aceptar nuevos pacientes. La infraestructura simplemente no da abasto. Lo cual nos lleva a una situación casi paradójica. Y esto lo destaca súper bien la investigación de Health Affairs. Uno asumiría, lógicamente, que al encontrarse frente a una crisis aguda y no tener acceso a un médico regular, las personas recurrirían a los canales de emergencia oficiales. Las líneas de ayuda y eso. Claro, como las líneas telefónicas de prevención del suicidio, el 988, o los servicios de respuesta rápida. Pero la realidad es otra. Radicalmente distinta. De hecho, el estudio de Health Affairs muestra que entre las personas que sufren una crisis aguda, menos de 1 de cada 5 contacta a líneas formales de ayuda. Menos de 1 de cada 5. Sí, menos del 20% acude a equipos móviles de intervención o llama al 988 en Estados Unidos. La inmensa mayoría simplemente huye de esos recursos oficiales. ¿Por qué? Porque uno pensaría que en una emergencia marcas el número y ya. Las reacciones documentadas son profundamente reveladoras. No solo citan el miedo al estigma, sino un terror
O sea, un terror paralizante a lo que describen como tratamiento forzado o intervenciones institucionalizadas. ¡Wow! Existe un miedo real a perder la autonomía, a que una simple llamada pidiendo ayuda resulte en la llegada de la policía a tu casa o en un confinamiento no voluntario en un hospital. ¡Qué fuerte! Y es que ese miedo no surge de la nada. O sea, el estigma no es una simple sensación abstracta en la mente del paciente, no. Está literalmente incrustado en el diseño estructural de la medicina moderna. Totalmente estructural. En los datos que analizó la Universidad Johns Hopkins, vemos cómo la exclusión ocurre desde el momento en que alguien cruza la puerta de la clínica. Observamos, por ejemplo, formularios médicos de ingreso que solo ofrecen casillas para género masculino y femenino, Claro. invisibilizando institucionalmente a las personas no binarias antes de que siquiera vean a un médico. Y además, 1 de cada 7 personas reporta sentir un miedo profundo a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual en el consultorio. Y fíjate que ese miedo del paciente encuentra su validación, tristemente, en las encuestas a los propios proveedores de salud. Porcentajes alarmantes de médicos admiten abiertamente en estos estudios sentir incomodidad al tratar a pacientes transgénero o a personas que viven con VIH. Es que si el médico mismo está incómodo. Exacto. Si el médico transmite, aunque sea súper sutilmente, esa incomodidad o ese juicio moral, la relación de confianza se desintegra por completo. El mensaje subyacente que recibe el paciente es que su identidad, o bueno, su enfermedad, son un problema inapropiado para ese espacio clínico. Si analizamos todo este panorama, el sistema de salud tradicional termina operando básicamente como un club exclusivo. Ujú. Los guardias de seguridad en la puerta de este club son los costos prohibitivos, la burocracia interminable y el juicio moral. Y si a una persona le prohíben la entrada a este club, o si entrar le cuesta su dignidad humana, pues es completamente lógico que decida construir una clínica clandestina en los servidores de Internet, ¿no? Esa es la transición inevitable, tal cual. Dado que las puertas oficiales están cerradas o resultan hostiles, las personas migran hacia subreddits específicos de salud y los convierten en refugios de bajo riesgo para buscar respuestas sobre condiciones que son, pues, altamente estigmatizadas. Y ese refugio digital toma unas formas que son, la verdad, sorprendentes y a menudo desesperadas. El estudio de la revista JAMA sobre el foro de Reddit conocido como RSTD, que está dedicado exclusivamente a las enfermedades de transmisión sexual, documenta un nivel de vulnerabilidad extrema. Sí, es un estudio fascinante. Tras analizar años de actividad, los investigadores encontraron que el 58% de las publicaciones solicitan directamente un diagnóstico colectivo a la comunidad. O sea, a un montón de anónimos. Y el dato que verdaderamente asombra a los investigadores clínicos es que el 31% de esas solicitudes incluye fotografías reales de los síntomas físicos. Espera, ¿fotografías? Sí, miles de personas subiendo imágenes explícitas de sus cuerpos, pidiéndole a un grupo de avatares anónimos en Internet que identifiquen una posible infección. A ver, hago una pausa obligatoria aquí, porque desde una perspectiva de salud pública pura, o sea, pedirle a una multitud anónima en Internet que diagnostique una lesión genital basándose en la cámara de un celular, parece una imprudencia monumental. Claro, suena peligrosísimo. No estamos hablando de un caldo de cultivo perfecto para la desinformación médica. O sea, donde un mal consejo de un extraño podría permitir que una enfermedad grave avance o se propague. La preocupación por la desinformación es súper válida y obviamente es central en los debates médicos. Un diagnóstico erróneo por parte de un usuario que no tiene credenciales tiene riesgos evidentes. Pero, los datos de JAMA revelan una capa de complejidad que la medicina tradicional suele ignorar. Y es que el 20% de esas peticiones fotográficas provienen de personas que, de hecho, ya visitaron un médico profesional. A ver si entiendo. Entonces, no es que estén evitando al médico por completo. No, para nada. Ya pasaron por el sistema. Ya Ujú. tienen un diagnóstico formal en un papel del doctor y aún así suben la foto a Reddit. La decisión rara vez es elegir entre, digamos, consultar a Reddit o pagar una cita con el mejor especialista del país. Porque no tienen esa opción. Tal cual, la disyuntiva real en la que viven es consultar a Reddit o permanecer en la ignorancia absoluta consumidos por la ansiedad. Entonces funciona más bien como una infraestructura de reducción de daños. Y la clave aquí está en la velocidad de la empatía. El estudio muestra que el 87% de estas publicaciones recibe respuestas. 87%. Ajá. Y el tiempo promedio para la primera interacción es de apenas 3 horas.
Esa métrica de 3 horas es devastadora para el modelo tradicional. Sí, O sea, en medio de un ataque de pánico nocturno o ante el descubrimiento de un síntoma súper alarmante en la madrugada, la opción de llamar al día siguiente para que una recepcionista te agende una cita para dentro de 2 semanas resulta completamente inútil. La necesidad de alivio es inmediata. y esa urgencia inmediata es precisamente lo que explora el estudio publicado en la revista científica Wiley, que se enfocó en adolescentes con ansiedad. Ah, los adolescentes, claro. Para estos jóvenes, el foro de Internet opera literalmente como un último recurso. Los testimonios analizados muestran que muchos comparten ideaciones suicidas en la plataforma. Y ojo, no porque desconozcan la existencia de la terapia profesional. Sino porque sienten que ya no funciona. Exacto. Sienten que la terapia ya fracasó en su caso. O lo que es aún más revelador sobre el peso de la dinámica familiar es que publican en secreto para no abrumar a sus madres o a sus familiares. No quieren ser una carga. Tal cual. Saben que sus familias también están bajo el estrés de un sistema roto. Entonces, el sacrificio que asumen es lidiar con el dolor en esta soledad digital solo para proteger a su círculo íntimo. Este esgarrador. Las dinámicas de protección familiar, empujando a los adolescentes a buscar consuelo en extraños de Internet, nos muestran el nivel de estrés sistémico que estamos manejando. Pero esto plantea un interrogante crítico. A ver, ¿por qué Reddit funciona tan bien a nivel psicológico para estas personas? Es una gran pregunta. Porque existen un montón de redes sociales, ¿no? Pero la profundidad de la vulnerabilidad en esta plataforma específica es notable. O sea, ¿qué tiene el diseño de Reddit que permite este nivel de confesión a las 3 de la mañana? Bueno, el diseño arquitectónico de la plataforma dicta el comportamiento. Esto lo dice el análisis del Journal of Medical Internet Research sobre las interacciones de los participantes. A diferencia de las redes sociales convencionales, que imponen restricciones severas de longitud, que promueven contenido superficial o muy visual. Como los videos cortos y todo eso. Exacto. Reddit permite publicaciones de hasta 40,000 caracteres. Y los datos demuestran que en las comunidades dedicadas a la salud mental, los textos publicados son exponencialmente más largos que en los foros dedicados a política, a tecnología o humor. Es que requieren ese lienzo en blanco interminable. Nadie puede articular el peso de años de trauma generacional o la complejidad de una depresión resistente a los medicamentos en un fragmentito de texto diseñado para consumirse en 3 segundos. No se puede. Totalmente de acuerdo. El espacio facilita la narrativa del dolor. Pero el catalizador definitivo, fíjate, es el anonimato. El estudio destaca el uso masivo de las cuentas desechables o los famosos throwaways. Ah, las cuentas que creas solo para publicar una vez y ya. Esas mismas. Y no se trata solo de usar un seudónimo. Aquí entra en juego un fenómeno psicológico muy estudiado que se conoce como el efecto de desinhibición en línea. ¿Cómo funciona eso? Bueno, al desconectar permanentemente el texto de tu identidad civil, tus amigos, tu trabajo y de tu historial previo, el cerebro humano básicamente elude sus propios filtros de autocensura social. Como que te quitas la máscara. Exacto. Y este efecto de desinhibición alcanza picos estadísticos precisamente en los foros más estigmatizados, como las comunidades de disfunciones sexuales o ideación suicida. Ahora, debemos examinar la calidad de las interacciones que ocurren bajo ese escudo de desinhibición, porque los datos indican que el 49% de las personas busca apoyo activamente y un 36% simplemente busca desahogarse, ¿no? Ujú. Pero, a ver, ¿es este apoyo realmente constructivo? Porque existe un riesgo latente de que estos foros se conviertan en estas cámaras de eco superoscuras, donde personas en estado de vulnerabilidad se retroalimenten mutuamente la ansiedad, arrastrándose hacia escenarios peores en lugar de sanar. Es un punto súper importante. El riesgo de las cámaras de eco es un fenómeno muy estudiado, pero en el contexto específico de las comunidades de salud de apoyo, la investigación reveló una dinámica opuesta predominante. ¿Ah, sí? Sí, los investigadores mapearon lo que denominan comportamientos prosociales. Cuando un usuario publica desde su vulnerabilidad, desde el dolor, y recibe validación empática, o sea, respuestas compasivas de personas que han sobrevivido a lo mismo. ¿A la misma enfermedad o situación? Exacto. Cuando pasa eso, se produce un efecto de anclaje psicológico. El usuario no solo experimenta una reducción del estrés agudo en ese momento, sino que es estadísticamente más probable que regrese al foro semanas o meses después para ofrecer esa misma ayuda a los recién llegados.
Se construye una cadena de cuidado mutuo que rompe el ciclo inicial de aislamiento. Es una ironía profunda de nuestra era, ¿no te parece? Frecuentemente se señala a las plataformas tecnológicas como las grandes culpables de la epidemia de soledad y desconexión social. Todo el tiempo. Sin embargo, en este contexto, un servidor digital está proporcionando el tiempo de escucha incondicional, la atención indivisa y la validación emocional que la medicina moderna eliminó de sus consultas presenciales para, pues, cumplir con cuotas de productividad económica. Tal cual. El sistema médico optimizó el tiempo y al hacerlo, perdió la escucha. Las plataformas digitales, por otro lado, monetizaron la atención, pero accidentalmente ofrecieron un espacio ilimitado para hablar. Y esto nos lleva a la consecuencia científica de este fenómeno. A ver, cuéntame de eso. Imagínate a millones de personas escribiendo textos extensos y súper honestos sobre su sufrimiento diario. Bueno, sin proponérselo, han generado una base de datos masiva sobre la psicología humana. Y al analizar esta evidencia desde las trincheras de Internet, los investigadores están descubriendo que los manuales oficiales de psiquiatría podrían estar, de hecho, fundamentalmente incompletos. ¡Wow! Este es el giro donde la improvisación de los pacientes empieza a reeducar a la ciencia médica. O sea, ¿cómo logra un foro de Internet desafiar la estructura clínica de la psiquiatría tradicional? Bueno, el equipo del Journal of Medical Internet Research, apoyado por el análisis de datos de la Universidad Centroeuropea, ejecutó un mapeo de redes exhaustivo sobre lo que llamaron la estructura de la psicopatología en Reddit. Suena súper técnico. Un poco, sí. Pero básicamente, en lugar de leer publicaciones individuales una por una, utilizaron procesamiento de lenguaje natural para analizar el comportamiento simultáneo de más de 500,000 de usuarios. Los algoritmos rastrearon la comorbilidad de publicaciones. A ver, para no perdernos. Comorbilidad de publicaciones. Básicamente, utilizaron la huella digital para ver cómo se conectan los síntomas en la vida real de una persona independientemente de lo que diga su diagnóstico oficial de papel, ¿cierto? Por ejemplo, si publicas en depresión, ¿dónde más publicas? Exactamente eso. ¿En qué otras comunidades de salud participas al mismo tiempo? Y los hallazgos, la verdad, es que sacudieron las convenciones clínicas. Descubrieron que la experiencia vivida del dolor humano rara vez encaja en las categorías rígidas y excluyentes del CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Claro, el manual oficial. En ese manual, los trastornos tienen fronteras súper definidas. Pero en el mapa de Reddit, condiciones como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el autismo, el estrés postraumático y la despersonalización operan de manera profundamente transdiagnóstica. O sea, se mezclan. Sí, los síntomas se entrelazan todo el tiempo y cruzan líneas divisorias que los psiquiatras apenas están empezando a debatir formalmente en sus congresos. El contraste es fascinante. Pensemos en los manuales clínicos oficiales, como el CIE-10. Funcionan como mapas de ciudades trazados desde un satélite por planificadores urbanos. Se ven ordenados, ¿no? Con líneas rectas, calles perfectas y fronteras lógicas. Todo en su cajita. Exacto. Pero la base de datos de Reddit representa los famosos caminos de deseo. Son esos senderos irregulares de tierra que la gente va formando al caminar sobre el pasto de un parque, ignorando las aceras de concreto. Porque esa es la ruta real, caótica y directa que su dolor y su mente necesitan transitar todos los días. No respetan el cemento. Me encanta esa analogía. La metáfora de los caminos de deseo ilustra perfectamente el valor de este análisis de redes. Refleja cómo la humanidad transita realmente sus padecimientos. Y este mapeo no solo reveló conexiones inesperadas, también expuso a fragmentaciones discursivas. ¿Fragmentaciones? Sí, los algoritmos identificaron fronteras invisibles, pero muy rígidas dentro de la misma plataforma. Por ejemplo, documentaron asociaciones fuertemente negativas donde las comunidades enfocadas en el uso de opioides casi nunca interactúan con los foros dedicados a trastornos de ansiedad. Lo cual resulta contraintuitivo, porque considerando la literatura clínica, la ansiedad severa y el abuso de sustancias están súper correlacionados en el mundo real como mecanismos de afrontamiento. Exacto. Médicamente coexisten en las personas, pero socialmente, dentro del ecosistema de la plataforma, se evitan por completo. Y este hallazgo demuestra que,
incluso dentro de los espacios creados para escapar del juicio de la sociedad y del sistema médico, pues existen estigmas internos. Claro. La vulnerabilidad de un grupo a veces no tolera la realidad de otro grupo. Estas fronteras discursivas nos recuerdan que el anonimato en Internet no borra automáticamente los prejuicios humanos. Llegados a este punto, al observar todo el sistema desde arriba, creo que queda claro que nadie celebra románticamente la necesidad de depender de foros en línea. No, para nada. O sea, no es una victoria social que una persona enfrente los síntomas de una ETS o una crisis de pánico a mitad de la noche leyendo el comentario de un usuario anónimo. Sigue siendo el reflejo oscuro de un modelo de salud que prioriza la rentabilidad, penaliza económicamente la enfermedad y, bueno, deja a millones al margen. Tal cual. Es un fracaso del sistema. Pero en medio de esa oscuridad institucional, la gente hizo lo que siempre hace para sobrevivir: buscar a otros. Construyeron una red comunitaria improvisada con textos larguísimos y cuentas desechables. Construyeron un refugio. Pero, y aquí viene lo complicado, el estudio de revisión de JMIR sobre ética concluye con una advertencia inminente. A ver. Ahora que el mundo académico y tecnológico ha comprobado la riqueza y la brutal honestidad de estos datos crudos, pues las instituciones quieren entrar. Actualmente existen propuestas activas para utilizar esta vasta cantidad de publicaciones anónimas para entrenar inteligencias artificiales. ¿O no? Sí. El objetivo es desarrollar sistemas algorítmicos de alcance digital que sean capaces de clasificar automáticamente el estado mental de los usuarios en tiempo real. O sea, básicamente un modelo de vigilancia médica. Un algoritmo procesando las confesiones más oscuras y desinhibidas de una persona a las 3 de la mañana para generar alertas de riesgo que luego retroalimenten al mismo sistema clínico institucional del que esa persona huyó originalmente por miedo. Exactamente. Ese es el dilema ético central en este momento. Al intentar supuestamente ayudar institucionalizando este espacio informal, los investigadores corren el riesgo de destruir el componente fundamental que hacía que la plataforma funcionara. La seguridad del anonimato. La garantía de que esas confesiones no tendrían consecuencias en el mundo físico. Si iluminamos el refugio con los reflectores de la vigilancia clínica, podríamos estar derribando sus únicas paredes protectoras. Y si la sala de espera virtual también pierde su privacidad bajo la mirada de los algoritmos de diagnóstico, la pregunta queda flotando en el aire. ¿Hacia dónde migrará la vulnerabilidad humana la próxima vez? Es una gran incógnita. El hilo de esta conversación, la verdad, queda abierto. Porque al final, cuando el sistema falla en la oscuridad de la madrugada, muchas veces lo único que realmente sana no es un diagnóstico impecable, sino la simple certeza de que el extraño al otro lado de la pantalla tampoco tiene las respuestas perfectas, pero al menos está despierto.